Vamos a continuar con nuestro tiempo de escuela bíblica. Esta vez vamos a comenzar con la iglesia y su llamado misionero. El domingo pasado, nuestro pastor Lucas predicaba sobre lo que nosotros conocemos el buen samaritano, ¿verdad? Y cómo Dios desafía nuestra interpretación de la realidad, de lo que decimos creer versus lo que creemos. Y también lo que debemos hacer por obediencia a Dios. Y vamos a entrar en un tema crucial en la historia de la redención. Los más viejitos decimos que ha echado a correr mucha tinta. Ahora podemos decir que hay muchos caracteres dando vuelta en la nube acerca de la misión de Dios. Quiero hacerles un par de preguntas. Y en la segunda quiero que me tengan paciencia. ¿Quién fue el primer misionero? ¿Jesús? Sí, claro. Sí. Me apropio de las palabras del pastor Carlos del Pino, el gran apóstol, rey, sacerdote y profeta y el gran enviado del Señor. Sí, ¿cierto? ¿Quién fue el primer misionero? Vamos a avanzar, por favor. ¿Quién fue el primer misionero? La iglesia y su llamado misionero. Vamos a compartir una definición del Nuevo Catecismo a propósito del libro que están estudiando nuestros adolescentes, que dice, Nuevo Catecismo basado en el Catecismo de Westminster, ¿cierto? Y dice, ¿qué es la iglesia? ¿Quién tiene buena vista que pueda leer esa definición que nos da el Nuevo Catecismo? Dios escoge y reserva para sí mismo una comunidad elegida para la vida eterna y unida mediante la fe que ama, sigue y alaba a Dios en conjunto. Dios envía a esta comunidad a proclamar el Evangelio y a modelar el reino de Cristo mediante la calidad, santidad de su vida y su amor mutuo. Entendemos que la iglesia del Dios Trino es entonces una, santa, apostólica y universal. Sí, ¿cierto? Podemos entender eso. La palabra calidad siempre puede causarnos ruido, pero se refiere al atributo único de Jesús, ¿cierto? ¿Están de acuerdo con esta definición o esta aproximación al concepto de iglesia? ¿Sí? ¿Lo entendemos como bíblico? Sí, ¿verdad? Es una comunidad de creyentes en Cristo Jesús, que desde la perspectiva bíblica que Él ha llamado y que este cuerpo de creyentes tiene una misión de alabar al Señor y de compartir lo que ha creído y lo que se le ha enseñado y lo que se le ha mandatado. ¿Qué es la misión entonces? ¿O cómo entendemos la misión, ese concepto, hoy día? La siguiente, por favor. ¿O qué es el llamado misionero de la iglesia? ¿Qué entendemos por el llamado misionero de la iglesia? ¿Predicar? Lo importante en la construcción de la misión no es lo que significa, sino que si es bíblico lo que estamos entendiendo por misión. Algunos entienden que la misión, por ejemplo, era de países cristianos enviando a creyentes a países no cristianos. ¿Hoy día eso es así? Sí y no. Porque hay cristianos que van a evangelizar a países cristianos y viceversa. Hoy día está mucho más esparcido el evangelio, ¿cierto? Desde la perspectiva histórica, llegó Colón, ¿cierto? Y junto con ellos, recuerden que en la perspectiva histórica no había reforma, así que no nos asustemos cuando digamos, Isabel la católica, ellos entendían que era Isabel la cristiana, desde la perspectiva histórica, ¿vale? No nos asustemos todavía, no llegamos al 517. ¿Ya? Entonces llegaron, ¿cierto?, los españoles y trajeron la misión, el Evangelio, la Biblia. Como la predicaron ya eso es otra cosa, ¿no? Pero trajeron la palabra del Señor. Entonces dice que la misión de la iglesia es ir a todo el mundo, basado en este texto, este gran resumen que hace Jesús en la Gran Comisión,
enseñando el Evangelio de Jesús conforme a su mandamiento, ¿cierto? Juan 20, 21, ¿quién pueda leerlo ahí? Vamos a aprovechar de dar esa lectura. ¿Quién tenga Juan 20, 21, por favor, mientras? Para avanzar ahí en el concepto. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Perfecto. No solamente en Mateo está este concepto de enviado, porque no está el concepto bíblico de la misión, pero sí el concepto de enviado, ¿cierto? El concepto bíblico de enviado. Misionero es una palabra más moderna, por así decirlo. Es un concepto acuñado más recientemente, pero que tiene su símil en la Biblia y su arraigo en la Biblia, la palabra enviado. Haciendo discípulos que hacen discípulos moldeados a imagen de Cristo, confiados en la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo. Reuniendo a estos discípulos confesos en iglesias, en congregaciones, que glorifiquen al Señor, obedezcan sus mandamientos para la gloria y adoración de Dios Padre en amor y obediencia a Él. Eso podríamos decir conceptualmente que es una aproximación al llamado misionero de la iglesia. Vamos a ver entonces quién fue el primer misionero desde la perspectiva bíblica. La siguiente, por favor. Y no podemos no empezar o no considerar Génesis, el principio de todas las cosas. En el principio creó Dios todas las cosas, ¿cierto? Incluyéndonos a nosotros. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, nuestra respuesta frente al Creador debe ser de adoración, de gratitud al Señor. Y después de la caída, vemos esta misma actitud en Caín y Abel, que ofrecieron ofrendas al Señor. ¿Y de dónde viene eso? ¿De dónde viene ese concepto? Moisés no nos lo explica, pero lo más probable es que, o lo más lógico es que Adán haya enseñado la adoración debida a sus hijos. Y por eso este concepto de ofrenda, la adoración. Entonces eso está presente desde el Génesis. Tras la caída, ¿cuál fue la gran pregunta que seguramente estremeció el corazón de Adán y de Eva? Dios, ¿perdón? ¿Dónde estás? Entonces, desde la perspectiva bíblica, ¿quién fue el primer misionero y el gran misionero a buscar a su creación caída? El Señor. El Señor fue el primer y único y gran misionero de buscar a su creación caída para restaurar esta relación de obediencia y de amor. De ejemplos bíblicos hay. Vamos a pasar un poco más rápido en esto, pero es importante que pongamos desde la perspectiva bíblica, desde toda la historia, desde creación, caída, redención y glorificación, el concepto, porque a veces creemos que las misiones no están presentes en el Antiguo Testamento. A veces vemos esto como solo un modelo neotestamentario y que por supuesto Jesús fue la sublimación máxima, la aclaración máxima, la aplicación máxima de este llamado misionero o este cumplimiento. Nosotros tenemos una misión que cumplir, lo que algunos teólogos llaman el mandato cultural, ¿verdad? En palabras del teólogo, y aquí en palabras del teólogo Abraham Kuyper, un holandés de principios del siglo o finales del siglo XIX, principios del siglo XX, perdón, que además fue primer ministro de Holanda, él decía que el señorío de Cristo reclama todo centímetro cuadrado de nuestras vidas. No hay nada que se aleje de su señorío. Nuestros trabajos, nuestros matrimonios, nuestra educación, nuestra vida, nuestras finanzas, nuestros estudios, todo es reclamado por el Señor. Todo. Y desde esa perspectiva es que, siguiente por favor, nos vamos encontrando, ¿cierto? Esta idea universal
No estoy hablando de salvación, sino que estoy hablando del alcance de la gloria de Dios que debe ser conocida y honrada en toda la creación. Y eso no es un concepto neotestamentario, es un concepto que Dios reclama desde Génesis 1:1. Y además avalado por la promesa de Génesis 3:15, ¿cierto? Cuando Dios le promete un redentor a Eva, no hace ninguna distinción de pueblo, raza, nación. ¿Ah? Y después vemos este gran pacto que el Señor hace con Abraham, ¿cierto? ¿Cuál fue la promesa de Dios frente a Abraham? Que en él serían benditas todas las naciones. Todas las naciones. Por lo tanto, vemos ahí el corazón y el mandato misionero del Señor. También lo vemos reflejado en algunos aspectos de la vida de Moisés, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, cuando su cuñado se dijo, ¿sabes qué? Yo me devuelvo a mi tierra. Y Moisés le dijo, no, quédate, disfruta con nosotros la gracia del Señor. Vemos ahí esta idea de mandato, de proclamación de la gloria de Dios y de la promesa de redención. Busquemos, por favor, para entender este concepto que Israel también tenía este mandato misional o de cumplimiento. Por favor, si alguien puede leer Éxodo 9, 14 al 16. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra, porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Perfecto. ¿Cuál era el propósito de Dios ya en el Antiguo Testamento? Que su nombre fuera proclamado en toda la tierra. Sin embargo, lo vemos a este Israel como luz a las naciones, ¿verdad? Pero tampoco hay un ejemplo claro de un misionero, ¿cierto? Solamente tal vez lo vemos en Jonás, que algunos dicen, bueno, en realidad de misionero tenía bien poco porque como que no quería ir y tal, pero vemos que un hombre de Dios, un enviado de Dios, cumpliendo la voluntad de Dios, vemos la conversión, el obrar del Espíritu Santo en conversiones más grandes del Antiguo Testamento. Se convirtieron hasta los reyes. Tremendo, tremendo. Y Jonás estaba enojado porque sabía que Dios era misericordioso y los ninivitas eran sus enemigos. Entonces vemos este concepto de globalidad en la adoración del Señor y en la proclamación de esta verdad desde el Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Comentarios? Me quedan 5 minutos. Sí. Hablaba que teníamos como misionero en el Génesis sería Adán y Eva. Después tendríamos a Jonás predicando en Nínive. Y en el Nuevo Testamento, ¿cuál sería? Vamos a ello. Y, bueno, Jesús también, que era como el ejemplo de misionero. Sin duda. Él está en otra categoría, digamos. Sin duda. Sin duda. Pero, entendiendo la magnificencia, la grandeza de Jesús, mira lo misericordioso de Jesús. No se iguala en la misión, que lo acabamos de leer en Juan 20, 21. Dice, como Dios me ha enviado, así yo los envío a ustedes. Qué ternura, qué amor, qué encarnación de parte de Jesús en el llamado misionero, en cumplir la adoración y la voluntad del Señor. En eso, Jesús nos hace sus iguales y nos desafía. Perdón. Vamos a Hechos 1:8. ¿Qué es la evangelización entonces? Hechos 1:8. Y me seréis testigos en Jerusalén,
en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Perfecto. Tenemos ahí otro aspecto misional, ¿cierto? Recogido por Lucas, ¿cierto? Ya atestiguado por la iglesia primitiva, lo que decimos en la iglesia primera, o nuestros primeros hermanos post venida de Jesús. Y dice que habla, que me seréis testigos en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Algunos hacen la interpretación de que Jerusalén es nuestra casa, Judea es nuestro entorno, ¿cierto? Y hasta lo último de la tierra. Y es cierto, tenía ahí un concepto geográfico. Pero, ¿qué es lo que atestigua Jesús o el Señor? Que tenemos el poder del Espíritu Santo para cumplir su misión, la proclamación de su palabra. ¿Qué puede leer para nosotros, por favor? Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y predicad y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, entendemos que esta gran comisión de Jesús está resumiendo también todo lo que el Señor había ido afirmando respecto de nuestra relación con Dios y con nuestro prójimo. Y en esto está resumido, ampliado o manifestado la promesa de Dios, de este Redentor, de este volver a nuestra adoración en comunión y en paz con el Señor plena. Y aquí nos encontramos con que esta revelación fue dada ¿a quién? A sus discípulos, como representantes de los creyentes, como un cuerpo. Por eso que es la iglesia la que tiene este llamado misionero o misional, que es Dios el que cumple su misión a través de la iglesia, y no la iglesia la que cumple la misión de Dios. Porque en la perspectiva bíblica, Dios es el primer misionero, si lo queremos poner en ese lenguaje. Es Dios siempre el que toma la iniciativa de buscar al hombre, de redimir hombres, de hacer una nación santa. ¿Recuerdan la promesa que él había hecho o la afirmación que Dios había hecho respecto de Israel, que serían un reino de reyes y sacerdotes, de servidores del Señor, de proclamadores de esta adoración y de esta relación con el Señor? Y vemos acá en Jesús tres aspectos. Vemos una autoridad sin límites. Toda autoridad me es dada. Toda autoridad me es dada. ¿Para qué? Vayan ustedes entonces y hagan discípulos o creyentes. Discípulos. A veces nosotros nos quedamos con la idea de creyentes. ¿Y cuántos de nosotros, creyentes en Dios, no cumplimos nuestra misión? Y no estamos hablando de un Pablo, de un William Carey, o de grandes hombres, Hudson Taylor, ¿verdad? De grandes hombres de Dios que misionaron en lugares lejanos, sino que estamos hablando de mi familia, de mi vecino, de mi trabajo, de la oportunidad de compartir el Evangelio en donde el Señor está obrando. Pero además tenemos una misión sin límites. ¿Qué es lo que dice el Señor? Que vayamos ¿a dónde? Por todo el mundo. Una misión sin límites, haciendo discípulos. Una misión sin límites. Y además, el último aspecto, en lo cual cierra este mandamiento del Señor, es que
la presencia de Jesús va a ser también sin límites. Porque yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Entonces, queridos, como iglesia, como creyentes en el Señor, estamos desafiados a cumplir la voluntad y la misión del Señor. Involucrarnos en la gran tarea evangelizadora del Señor. Todavía resuenan las palabras de que la gloria del Señor cubrirá toda la tierra, como las aguas cubren la mar, ¿verdad? Dios sigue reclamando nuestras vidas para su gloria. Y no hay distinción en eso. Jesús mismo dice que el campo está maduro. Y no nos dice, y nos pide que cosechemos. Que no apliquemos el concepto del agricultor, porque si yo veo si yo tengo una parra, o una uva, un árbol, ¿qué es lo que saco primero? ¿El fruto que está maduro o no? ¿Cierto? Pero el Señor no nos manda eso. El Señor nos manda a cosechar. Y que también consideremos la parábola de la higuera, que no daba fruto, como tierra que abonar, para algún día en su voluntad cosechar. Entonces, nosotros como iglesia también tenemos ese desafío. Como nosotros como creyentes tenemos el desafío de compartir, de vivir para la gloria de Dios y compartir este evangelio. ¿Y cuánto yo me estoy involucrando en este mandato? ¿Cuánto como iglesia nosotros nos estamos involucrando en este mandato? Las estadísticas dicen que menos del 1% de los misioneros transculturales van a lugares no alcanzados. Menos del 1% de los creyentes que se dedican a la misión a tiempo completo van a lugares no alcanzados. No van a Yemen por razones socioculturales, por restricciones, no van a Corea por razones políticas, pero hay mucho que hacer, hay mucho que orar, hay mucho que entregar, hay mucha palabra del Señor que traducir en el idioma que las personas puedan entender. ¿Cuántos misioneros habemos aquí entonces presentes? Todos, queridos. Todos, queridos. Es un llamado que el Señor hace misericordiosamente a cada uno de nosotros. Y si en la voluntad del Señor gozamos de hermanos venidos del Brasil, amén. O hermanas que han ido a servir a Nueva Guinea, o a Guinea-Bissau, perdón, amén. O sea, hermanos que vienen de cerca para cumplir la obra del Señor, qué alegría, qué bendición. ¿Y nosotros? No, es que yo no soy evangelista. No, es que yo no he estudiado teología. Perfecto, hermano. Entendemos. Pero una de las cosas que no podemos olvidar es cuando el Señor sanó de esta enfermedad, ¿cierto? Él dijo, la mandó y dice, ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor. Es que yo soy muy chiquitito, no, o estoy recién llegando a la iglesia. Bueno, invitemos a personas a la iglesia. Involucrémonos, relacionémonos con nuestros amigos. Invirtamos tiempo. Escuchemos a quienes no conocen al Señor. No dejemos de juntarnos con personas que no conocen al Señor. Por supuesto, seamos sabios en elegir esas amistades. Pero ¿a quién llama el Señor? En palabras de Jesús. ¿A los sanos o a los enfermos? ¿A no creyentes y a religiosos también? Queridos, ¿cuánto nos estamos involucrando en la misión del Señor?
nosotros como iglesia, ¿qué estamos haciendo para cumplir el mandato? Porque no es opcional. Y no podemos ir tampoco, no podemos negarnos a ir a todo el mundo. No podemos aplicar el concepto del granjero que dice, este fruto está maduro, aquí me voy. ¿Por qué? Porque la misión va a ser más exitosa y vamos a tener más creyentes y el dinero que están ofrendando para las misiones va a ser mejor, va a tener mejor rédito. No podemos mirar el mandato del Señor de esa manera. El mandato del Señor no es una empresa. No se maneja con estándares de TIR, VAN, de reinversión, ¿no? ¿O acaso no lo vemos ahí cuando el Señor decía, mira, ¿sabes que si hay uno que se arrepienta, yo tendré misericordia? Y tenemos el spoiler más genial de esta misión. Apocalipsis 7:9, por favor, ya para cerrar. ¿Quién pueda leer Apocalipsis 7:9? Spoiler, que anglosajón me siento. Este adelanto, ¿cierto? Este adelanto es genial. ¿Qué dice Apocalipsis 7:9, por favor? Después de esto miraré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podrá contar, de todas las naciones y tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con cabello. Amén. ¿Qué es lo que vio Juan de este llamado misionero de la iglesia? Vio un cuerpo de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, a los pies de su Señor. Que el Señor nos conceda esa sabiduría, ese amor, participar de su obra y de su mandato, con valentía. Muchas veces, por siempre, con sabiduría y con prudencia. Pero no temamos, no tengamos miedo a compartir el Evangelio. A veces yo vivo un cristianismo 007, como James Bond, un agente secreto al servicio de su majestad. Secreto, nadie sabe que yo soy creyente. Que el Señor nos bendiga y no vivamos así. Vivamos de cara al Señor y de cara a nuestro prójimo, redimiendo el tiempo. No pidiéndole al Señor que nos muestre dónde Él está obrando, para que podamos proclamar, enseñar su palabra y pasar tiempo, relacionarnos con aquellos, buscando la oportunidad de predicar el Evangelio, porque no sabemos cuándo el Señor va a abrir sus corazones y cuándo va a haber una fiesta en el cielo.